Antes, en este video vamos a hablar a grosso modo sobre el tema de la hidrosfera. Un concepto básico acerca de la hidrosfera es considerar que esta es la capa de la Tierra que reúne todas las fuentes de agua, ¿verdad? Que clasificamos como dulces o saladas. La hidrosfera constituye el 70% de la masa de nuestro planeta. O sea, estamos hablando que el 70% de nuestro planeta es agua. Aquí tenemos un gráfico general de la distribución de agua en el planeta. De ese 70% de agua, el 97% de la disponibilidad de agua es agua salada, mientras que solo un 3% corresponde con agua dulce. Recordemos que el agua dulce es es el agua que puede consumirse por el ser humano. Entonces, de ese 3%, ¿verdad? No toda, a pesar de que se pueda consumir, ¿verdad? No toda está disponible. ¿Por qué? Porque ese 3% de agua dulce, una gran parte, que estamos hablando del 68.7% de esa agua dulce, se encuentra congelada en forma de casquetes polares y glaciares, ¿verdad? Entonces no podemos accesar a esa agua, ¿verdad? Para consumo humano debido a que está congelada. Otra parte, ¿verdad? De esa agua, aunque no es accesible, ¿verdad? Porque está en zonas subterráneas muy profundas, el 30%, para ser más exactos, se encuentra en el subsuelo y esa agua solo es accesible, ¿verdad? A través de generar algún tipo de mecanismo sistema para poder tener acceso a ella, ¿verdad? Entre los cuales tal vez lo más simple que conocemos son los pozos, ¿verdad? Para obtener agua subterránea. Y también tenemos, por otro lado, el agua que sí está al alcance de todos, que se obtiene, ¿verdad? Dicha agua dulce de los ríos, de los lagos o de las lagunas, que corresponde solo a un 0.3% de el agua dulce disponible. ¿Cuál es el agua que generalmente nosotros utilizamos? O sea, ese porcentaje en realidad utilizable para nosotros está sobre todo, recae sobre ese 0.3%, ¿verdad? En ríos, lagos y lagunas y sobre este 30.1% de agua subterránea, ¿verdad? Que podemos aprovechar también. Este es un gráfico de barras que nos hace la misma distribución de porcentajes, ¿verdad? El 3%, y tal vez eso es lo más importante de recordar aquí, que el 3% del agua de la hidrosfera es agua dulce, pero que de ese 3% no toda es aprovechable, ¿verdad? Sobre todo porque la mayor parte de ese 3% es agua dulce congelada, ¿verdad? O está congelada. Vamos a hablar de clasificación precisamente de las aguas, ¿verdad? ¿Qué llamamos exactamente aguas oceánicas? Bueno, llamamos aguas oceánicas a los mares y océanos, ¿verdad? Es un tipo de agua salada, ya dijimos que corresponde al 97% del agua total, son aguas muy profundas, ¿verdad? Y los mares se ubican en las costas. Esa es la diferencia entre los mares y océanos. Los mares están en las zonas costeras, como por ejemplo Costa Rica, que está como por aquí, ¿verdad? Esta parte de la costa posee, ¿verdad? Un mar que llamamos nosotros el mar Caribe, ¿verdad? Pero eh, a lo ancho, más a lo profundo de las aguas de ese mar Caribe, ¿verdad? Nos encontramos al océano Atlántico. Eso es importante como de considerar. Tenemos también que existe una diversidad de océanos, ¿verdad? Entre los cuales recalcamos el océano Pacífico, el Atlántico, el Ártico y el Índico, ¿verdad? Es importante que es otra vez el Pacífico, pero es porque, ¿verdad? Como el mundo es esférico o redondo, ¿verdad? Este es una continuación acá y acá.
Ok, vamos a ver, creo que por ahí estamos. También tenemos lo que conocemos como las aguas continentales, que son las aguas que podemos clasificar eh, en otros tipos, ¿verdad? Las aguas continentales en sí son las aguas que están en la corteza terrestre, por decirlo. Vamos a tener aguas superficiales, vamos a tener también, perdón, estaba echando un ojo a ver a lo que seguía. Tenemos las aguas superficiales que las vamos a clasificar en corrientes o estancadas, ¿verdad? Todas las aguas superficiales las vamos a conocer que son de tipo dulce, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquellas que clasificamos como aguas corrientes. ¿Por qué las llamamos así? Porque son aguas que presentan algún tipo de movimiento hacia una dirección, o sea, escorrentía, que es lo que le llamamos, ese flujo de agua, ¿verdad? ¿Qué tipo de aguas son clasificadas como corrientes? Bueno, los ríos, los arroyos, cataratas, quebradas, ¿verdad? Y eso es lo que tienen en común, que precisamente es agua que fluye. ¿Qué importancia tienen estas aguas corrientes? Bueno, ahí en estas zonas de aguas corrientes se practica la pesca, sirven como vías de comunicación, son reservas importantes de agua y también se utiliza precisamente ese movimiento del agua para obtención de energía hidroeléctrica, ¿verdad? A través de una presa hidroeléctrica que aprovecha precisamente el uso del movimiento de agua para producir energía eléctrica. Tenemos las aguas estancadas, ¿verdad? Que es la otra clasificación. Las aguas estancadas, al contrario de las corrientes, ¿verdad? No presentan precisamente corrientes o escorrentía, ¿verdad? Y generalmente son interiores, o sea, están atrapadas dentro de un sistema, por ejemplo, aquí un sistema montañoso, o están estancadas en un pantano, ¿verdad? No es un sistema abierto, o sea, estas aguas no desembocan en los océanos, sino que están atrapadas directamente en la corteza continental. Algunos tipos de aguas estancadas, los lagos, las lagunas, charcas, pantanos, humedales, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen? Bueno, proveen de hogar a muchas especies y aves migratorias, ¿verdad? Esas zonas semiestancadas, digamos, eh, generan, digamos, un hábitat importante para algunos tipos de especies muy específicos que constituyen la riqueza biológica de las zonas. Especial énfasis hacemos a aquellas aguas estancadas que llamamos humedales, ¿verdad? Que son, esto es un típico humedal, ¿verdad? Son zonas de corteza continental, digamos, de suelo, pero que están fuertemente inundadas por agua, digamos, esto establece un ecosistema importante y también cumple un papel ecológico importantísimo esas zonas que llamamos humedales porque el suelo y la corteza aquí está, digamos, adaptada a absorber grandes cantidades de agua, o sea, la zona misma no es una zona, digamos, que sufre las condiciones de inundación, sino que es una zona adaptada precisamente a existir inundada. Entonces, a pesar de las constantes lluvias, del constante flujo de agua, los humedales tienen la capacidad de absorber, digamos, grandes cantidades de agua. Entonces se convierten, como por decirlo así, en amortiguadores, ¿verdad? De posibles digamos, un aumento de precipitación que vaya a generar inundaciones en alguna zona, pero si hay humedales, los humedales tienen la capacidad de recibir gran cantidad de esa precipitación y evitar posibles inundaciones, ¿verdad? Porque estas zonas, digamos que son amantes del agua, absorben gran cantidad de agua y la mantienen dentro del ecosistema fijo. Eh,
podemos decir que son zonas donde hay una gran producción de peces, ¿verdad? Al permanecer tan húmedas y tan cargadas de agua, también permiten que el suelo, ¿verdad? Aledaño o las zonas aledañas permanezcan cargadas, digamos que tal vez en el terreno por debajo, ¿verdad? Donde existen los mantos acuíferos, ¿verdad? Una zona de humedal mantiene cargada precisamente esos mantos acuíferos para consumo humano de agua. También es agua purificada debido, ¿verdad? Bueno, obviamente esta que está aquí, ¿verdad? Que está a la intemperie y está sujeta al ecosistema y a las especies, no es agua de consumo humano, pero si se procesa el agua que se obtiene acá, se filtra, ¿verdad? Es agua que puede utilizarse como consumo humano. Y al ser zonas tan húmedas, ¿verdad? Y eh, de tanta agua, pues evitan la erosión del suelo, ¿verdad? Entonces se convierte en los humedales o esas zonas de humedales en un sistema, un ecosistema importante que salvaguarda también la vida de los ecosistemas aledaños. Existe una gran cantidad de humedales en nuestro país. eh, y también existe una organización que se encarga precisamente de velar por la salud de los humedales, por su importancia ecológica, ¿verdad? Eh, la convención Ramsar es precisamente la encargada de esa protección, ¿verdad? Es un tratado intergubernamental, o sea, en muchos países se aplica precisamente, ¿verdad? Y se hace en el marco de una acción nacional que busca precisamente la conservación y el uso racional de los humedales, ¿verdad? Porque los humedales precisamente tienen una gran participación dentro de la conservación del agua, ¿verdad? Y la preservación del agua. Aquí hay una lista de los humedales, tal vez no es importante que se las aprendan, pero se las comparto por si en algún momento quisieran ir a visitar en Costa Rica, ahora que el turismo, ¿verdad? Está tan golpeado y depende mucho de las personas que salgan a pasear, ¿verdad? Tal vez se quieran ir a visitar el Parque Nacional Palo Verde, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, ¿verdad? O el famoso Tamarindo, Gandoca, y diversos lugares, ¿verdad? Que pueden ser visitados y donde existen humedales en nuestro país, ¿verdad? Un lugar que yo siempre he querido ir, pero según entiendo es un poquito caro, ¿verdad? Es a la isla del Coco, ir a hacer un viaje, ¿verdad? A través de la isla del Coco, que es un humedal que está, bueno, es una isla en sí que tiene humedales y que está eh, sujeta siempre a investigación y es preservada, ¿verdad? O sea, es una zona donde no se permite la actividad humana normal, sino es para turismo e investigación. Tenemos por otro lado otro tipo de aguas, ¿verdad? Lo que vamos a llamar las aguas congeladas, que son aguas de tipo dulce y que pueden ser los glaciares o iceberg, ¿verdad? Esos son iceberg que están sobre la superficie del agua, ¿verdad? El hielo flota precisamente en el agua porque es menos denso que el agua, ¿verdad? Y todas estas zonas de glaciares que son agua dulce, ¿verdad? Que está congelada, que no es para consumo humano, pero que está ahí presente, ¿verdad? Y formando parte de lo que llamamos las aguas congeladas. Veamos y recordemos un poquito la clasificación que estamos viendo con las aguas, ¿verdad? Hemos estado hablando de aguas de tipo superficiales, que ya describimos que habían, no, perdón, hablamos inicialmente de aguas oceánicas, ¿verdad? Ahora estamos hablando, bueno, aguas oceánicas ya lo discutimos. Hablamos posteriormente de aguas continentales, ¿verdad? Eh, Vimos también las aguas superficiales dentro de las continentales, ¿verdad? Y dentro de las
aguas continentales, ¿verdad? Que clasificamos como superficiales, también vimos dos tipos, las corrientes o estancadas, ¿verdad? De ellas, y ahora estamos hablando de aguas congeladas. ¿Verdad? La clasificación, ojalá vamos a tal vez hacer un esquemita general para que lo tengan más claro ahí esa clasificación de aguas, ¿verdad? Las aguas congeladas, ya vimos que se pueden manifestar en forma de glaciares o iceberg. Hay otro tipo de clasificación, lo que ya hablamos de aguas subterráneas, que también son continentales, ¿verdad? Porque están en los continentes. Son aguas de tipo dulce, ¿verdad? Que se encuentran por debajo del suelo. Son aguas que generalmente están tapadas, por decirlo así, por capas de roca o suelo, ¿verdad? Y pueden formar manantiales o mantos acuíferos, que es lo que llamamos, ¿verdad? Desde donde se pueden establecer pozos o sistemas de captación de agua precisamente para consumo humano. Digamos que son el agua, ¿verdad? Que se extrae de los mantos acuíferos, son el agua eh, más apropiada para consumo humano, porque ya ha pasado por un proceso de filtración natural que hace que el agua que se mantenga en el acuífero, ¿verdad? Sea agua muy pura. Y el problema de estos mantos acuíferos es que las actividades humanas del suelo, ¿verdad? Pueden llegar a emitir ciertos contaminantes, ¿verdad? Qué sé yo, pensemos por ejemplo en la agricultura, que aquí haya un terreno de siembra, ¿verdad? En la agricultura, que se agreguen plaguicidas, etcétera, sustancias, abonos, que se van a ir filtrando en el suelo, ¿verdad? Que si es poco, digamos que no va a llegar hasta el manto acuífero, pero si es recurrente, esa incidencia de contaminación va a filtrarse también sobre el suelo. Piensen también, por ejemplo, en tanques sépticos donde se hagan bodegas subterráneas, ¿verdad? O tanques sépticos precisamente, y que esa contaminación que genera el tanque séptico se comienza a filtrar, ¿verdad? Por qué sé yo, un exceso de contaminación, se filtre y llegue al manto acuífero y ahí sí lo va a contaminar, ¿verdad? Y lo va a dañar. Evidentemente ya esa agua no sería de consumo humano, no sería conveniente consumirla. Parte de lo que tenemos que aprender de la hidrosfera es el ciclo del agua, ¿verdad? Donde es importante tal vez relacionarlo con el tema que ya hemos visto de los cambios de estado de la materia, y aquí hablamos del ciclo propiamente de la sustancia que llamamos agua, ¿verdad? Cambian sus estados de la materia, ¿verdad? Vamos a tener agua en estado líquido, agua en estado gaseoso, que sube, perdón, y agua, posteriormente nuevamente hablar de agua en estado líquido y que permanece en ese constante cambio, ¿verdad? De líquido a gas, y podemos hablar incluso de los glaciares o de zonas montañosas altas donde las temperaturas son muy bajas, donde incluso se forman copas de hielo, ¿verdad? O estructuras formadas por hielo que podemos definir como agua en estado sólido, ¿verdad? Recuerden que esos cambios de estado de líquido a sólido, o más bien de sólido a líquido y de líquido a gas y viceversa, ¿verdad? Cualquiera de esos cambios son cambios físicos de la materia, o sea, no cambia la naturaleza de la sustancia. En cualquiera de esos tres estados, ¿verdad? El agua sigue siendo eso, agua, ¿verdad? Entonces, en el ciclo hidrológico o el ciclo del agua, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, pensemos en el agua en estado líquido, en todas las formas que hemos visto, ¿verdad? Aguas superficiales, aguas continentales, aguas oceánicas, ¿verdad? Están inicialmente en estado líquido,
por acción del sol, ¿verdad? Esa agua se empieza a evaporar, o sea, se comienza a convertir de estado líquido a gaseoso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a llamar evaporación. Las moléculas de agua gaseosa comienzan a subir, ¿verdad? Y van a formar las nubes, ¿verdad? Cuando ya hay nubes suficientemente grandes y cargadas como estas, ¿verdad? Como estas de aquí, eso quiere decir que el agua que estaba en estado gaseoso, ¿verdad? Se acumula tanto, baja la temperatura y el agua gaseosa se comienza a transformar nuevamente en agua líquida poco a poco en las nubes, ¿verdad? A ese proceso de pasar de gas a líquido, ¿verdad? Le llamamos un cambio de estado, ¿verdad? Que se llama condensación. La condensación es el cambio de estado del gaseoso al líquido. Entonces, ya cuando se forman las gotitas de agua líquida en la nube, ya no tienen la fuerza, digamos, para mantenerse en el aire. Entonces comienzan a precipitar, ¿verdad? Ese es el paso del ciclo hidrológico que llamamos precipitación. Recordemos, evaporación es el paso de líquido a gas, ¿verdad? Y vea que se define también como un paso del ciclo del agua. Posterior viene la condensación, donde las gotas de agua se forman en la nube, ¿verdad? Porque hubo un cambio de gas a líquido de esa agua que al final no se puede mantener más en el aire y o en la parte superior de la nube y comienza a precipitar, ¿verdad? Comienza a caer en forma de precipitación. Esa agua vuelve entonces a la tierra y vuelve totalmente a la tierra, ¿verdad? Sus diferentes nubes que precipitan y esa agua comienza a transportarse a través de toda la corteza continental y esa transportación de agua, ¿verdad? En los continentes se le llama escorrentía. Entonces esa agua que precipita puede o caer directamente al océano nuevamente o caer en las montañas donde comienza a filtrarse, ¿verdad? Y ese proceso de filtración, las aguas pueden llegar a caer incluso en el interior del subsuelo y son arrastradas posteriormente hacia el mar nuevamente. Las aguas superficiales que caen también se filtran, ¿verdad? Y por escorrentía llegan otra vez al océano, ¿verdad? Entonces se mantiene ese flujo, ¿verdad? Perdón, el agua se evapora, se condensa, precipita y vuelve al océano a través del flujo, ¿verdad? De la filtración primero y de la escorrentía, ¿verdad? Filtración porque se introduce a los continentes y escorrentía porque el agua fluye hasta el océano, ¿verdad? Hay otras partes accesorias, digamos, del ciclo no tan importantes, pero por ejemplo las plantas, y digo no tan importante para el ciclo en sí, pero sí es importante obviamente, ¿verdad? Las plantas realizan un proceso que se llama transpiración. ¿Qué hacen las plantas? Bueno, las plantas captan agua directamente desde el suelo, ¿verdad? Y esa agua que capta la planta la utiliza para realizar fotosíntesis, pero una parte de esa agua también se pierde en las plantas en forma de vapor. O sea, las hojas de la planta emiten vapor de agua, ¿verdad? Que es el agua que precisamente están absorbiendo directamente del suelo. Esa agua muchas veces, eh, como está en exceso en la planta, entonces la planta la libera en forma de transpiración y hasta cierto punto contribuye al ciclo hidrológico, ¿verdad? Porque libera cierta cantidad de agua en forma de vapor que también van a llegar a formar las nubes. Este fenómeno es importante de que hablemos del fenómeno Enos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Enos? Significa el niño oscilación del sur. Eso significa, ¿qué es el fenómeno Enos o el fenómeno el niño oscilación del sur? Es un ciclo climático global
que consiste en un cambio en las temperaturas normales de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial. O sea, es un cambio en las temperaturas del Océano Pacífico, ¿verdad? ¿Qué lo causa? Bueno, lo causa la relación o interacción que tiene el océano con la atmósfera en esa zona, ¿verdad? Pacífica. ¿Qué consecuencias trae esos cambios en la temperatura del Océano Pacífico? Bueno, causa o altera más bien las precipitaciones. No necesariamente tienen que ser más precipitaciones, sino que pueden ser incluso menos precipitaciones y ya vamos a ver que va a depender del tipo de fenómeno que sea, ya sea el niño o la niña, ¿verdad? Que son los dos tipos de fenómenos enos que existen, ¿verdad? Entonces, esa alteración en la temperatura del Océano Pacífico causa alteraciones en las precipitaciones, en la circulación de aire y en la presión atmosférica. Todos estos tres componentes se traducen en cambios en el clima de las diferentes regiones, producidos dichos cambios por el fenómeno ENOS, ¿verdad? Y como ya dije, el fenómeno ENOS o el fenómeno del niño, ¿verdad? Tiene su variante también, o sea, de dos tipos, el niño o la niña, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, por ejemplo, que en el caso del niño, ¿verdad? La modificación precisamente en las temperaturas va a causar que en el Océano Pacífico aumente la temperatura ya sea de 5 a 10 grados Celsius por arriba de lo normal, ¿verdad? Y eso se va a traducir en, digamos que las aguas del océano se vuelvan más cálidas. Esa interacción de las aguas oceánicas con la atmósfera va a producir cambios en el clima, ¿verdad? Y en Costa Rica el fenómeno del niño va a causar precisamente una carencia de lluvias en el Valle Central y en la vertiente del Pacífico y un exceso de precipitaciones en la zona Caribe, ¿verdad? La variante del niño la llamamos la niña, donde en lugar de masas de agua cálida se producen en el Océano Pacífico masas de agua de bajas temperaturas, o sea, aguas más frías. Podemos decir que el niño es aguas más cálidas o calientitas y la niña produce, ¿verdad? Ese fenómeno menos aguas con baja temperatura, o sea, frías. ¿Qué es lo que causa en el Océano Pacífico? Bueno, esas aguas frías son causadas por un aumento de los vientos alisios, o sea, los vientos atmosféricos aumentan y eso provoca un descenso de la temperatura en el mar y provoca precisamente corrientes frías a lo largo del Ecuador y de la masa occidental de América del Sur, ¿ves? En toda esta zona, ¿verdad? Ecuatorial y en América del Sur se causa precisamente una predominancia de corrientes frías en el océano y eso modifica evidentemente el clima y la dinámica de las aguas y de las especies, ¿verdad? Y las aguas disminuyen a más o menos 4 grados Celsius, ¿verdad? Esto puede provocar incluso movimiento de peces, etcétera, de cosas, corrientes oceánicas. Entonces podemos decir que el fenómeno ENOS en sus dos manifestaciones, el niño y la niña, son modificaciones claras a las condiciones climáticas normales, ¿verdad? Pueden durar entre 3 a 5 años, ¿verdad? Si estamos en el niño o la niña, esas condiciones, ¿verdad? Del fenómeno duran entre 3 a 5 años y cuando termina una, digamos que estamos en el niño, ¿verdad? Cuando termina no necesariamente comienza la niña, puede ser que haya un periodo de normalidad en esa zona pacífica, ¿verdad? Y después se entre nuevamente a alguno de los fenómenos descritos. Sin embargo, el niño ocurre con mayor frecuencia. Otro concepto importante es la huella del agua. La huella del agua es un indicador que mide el consumo de agua directo eh, o indirecto de nosotros los consumidores o de lo que vamos a llamar también los productores, que son consumidores, ¿verdad? Que forman parte de una industria ya propiamente, ¿verdad?
trabaja directamente con el agua. ¿Qué nos dice la huella del agua? Básicamente el nivel de impacto causado por nosotros, ¿verdad? Debido a ese consumo de agua que tenemos diariamente. Eh, Podemos decir que la población humana, ¿verdad?, ha duplicado el consumo de agua, ¿verdad?, de manera abrupta con el crecimiento de la población, tal vez la falta de conciencia para la conservación de ese recurso hídrico, ¿verdad?, nos hace aumentar precisamente nuestra huella del agua o nuestra huella hídrica, ¿verdad?, que equivale a decir nuestro impacto a el agua, al agua dulce que consumimos. O sea, todos hasta cierto punto contribuimos a aumentar la huella hídrica, ¿verdad?, que tiene que ver con eso, con ese nivel de consumo que hacemos sobre el recurso, un recurso que no es inagotable. El agua se puede llegar a agotar, ¿verdad? Y estamos hablando que a nivel mundial está habiendo una carencia de agua. Eso sería lo que tendríamos nosotros que trabajar hasta el momento. Eh, Nos queda pendiente de esta temática hablar de cambio climático, que también vamos a ligar con este tema de hidrología, y posteriormente les estaré dando mayores instrucciones. Muchas gracias por su atención.